Sí, doctor, ahora sí se puede ver. ¿Cambia de diapositiva? También, doctor. ¿Cambia de... ¿Ah? También cambia. Ok. ¿Se ve la diapositiva? Dejó de proyectar, doctor. Ay, ay, ay. ¿Ahora se ve? Sí, doctor. ¿También se ve? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor, se ve la diapositiva. ¿Cambia? También, doctor. Ok. Muy bien, jóvenes. Vamos a tratar de hacer esta clase que es bastante sencilla, fácil, ¿ya? El tema realmente se llama estudio del líquido pleural. Pero cuando hablamos de líquido pleural, podemos hablar como una manera patológica, ¿no? De derrame pleural. Pero cuando nosotros hablamos de derrame pleural, este espacio es una partecita de lo que quisiéramos hablar en forma muy generalizada. Entonces, mejor podríamos hablar de líquido pleural o de efusión pleural. En realidad, vamos a generalizar mejor haciendo el estudio de las efusiones. Y cuando hablamos de efusiones, miren ustedes, nos vamos a referir a lo que hay en los pulmones, en el corazón y órganos abdominales de una manera normal. O sea, en todos estos órganos va a ocurrir lo mismo. Si yo digo efusiones, yo puedo decir líquidos. O sea, yo puedo decir líquidos pulmonares, líquidos de corazón, líquidos de órganos abdominales, etc. O efusiones, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos así, ¿ya? Si bien es cierto, vamos a hablar solamente lo que hay en el pulmón como líquido pleural, pero muy similar es lo que hay en el corazón y órganos abdominales. Muy bien. En todos estos órganos vamos a tener un revestimiento mesotelial, parietal y también un revestimiento mesotelial visceral. O sea, todo lo que envuelve la víscera y todo lo que envuelve las paredes. ¿Ya? Entonces, ese es el revestimiento que hay en todos estos órganos. Entre ellos vamos a tener un pequeño rozamiento, ¿no? Va a haber un pequeño rozamiento, pero para que haya ese pequeño rozamiento y no se puedan lesionar, ¿no es cierto? Vamos a tener un líquido como si fuera un lubricante, ¿no? O sea, podemos decir, están solo separados de una cantidad mínima de lubricante claro, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre normalmente, ¿ya? Entonces vamos a tener que este flujo de líquido se va a controlar por medio de lo que ustedes conocen,
presiones osmóticas o también una presión hidrostática del plasma, ¿no? Ese es por un lado. Pero también vamos a tener la permeabilidad de los vasos sanguíneos, de los linfáticos y del mismo mesotelio, ¿ya? Entonces, si yo ya tengo estos líquidos, que digamos debe haber normalmente una pequeñísima cantidad, pero podemos hablar del desequilibrio, o sea, una acumulación patológica de este líquido de fusión. Vamos a ver por qué se va a formar, ¿no? ¿Por qué va a existir, digamos, en forma patológica? Lógicamente, yo sé porque hay una enfermedad, ¿no? Muy bien. Entonces, miren ustedes, podemos referir ya no a fusiones, como hemos dicho hace un momentito, podemos hablar de líquidos pleurales, líquidos pericárdicos y líquidos peritoneales. Básicamente eso, ¿no? Pero los derrames de este líquido pueden formarse de dos maneras. Una por ultrafiltración del plasma y otro por el escape de quilos. Son dos maneras, ¿no? Vamos a ver por ultrafiltración del plasma, ¿no? Podemos tener en alguna situación un trasudado y un exudado. Está fácil de recordar. Entonces, cuando yo hablo de trasudado yo puedo decir que es un líquido claro, generalmente casi normal, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero puede estar aumentado, ¿no? De una manera muy, digamos, normal, yo puedo decir, ah, sí tiene un trasudado muy pequeñísimo, normal, por decir, ¿no? Pero ya cuando eso aumenta, ya se llama, pues realmente, como estamos diciendo, trasudado. Y eso, para que haya trasudado, realmente se debe a factores mecánicos. Escuchen bien, factores mecánicos influyen en la formación y en la resorción, o sea, como decir, la que aspira, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tener en situaciones una disminución de albúmina, ¿no es cierto? Una hipoproteinemia, hipoalbuminemia, o podemos tener, por ejemplo, lo que puede ocurrir en estas alteraciones que se pueden formar un aumento de la presión venosa, por decirlo así, ¿no? Eso sería relacionado al trasudado, ¿ya? Pero el otro de trasudado es el exudado, ¿no? Pero es diferente, miren, ve. Se debe a lesión del recubrimiento del mesotelio. Ya mesotelio hemos dicho que está tapizando todas las paredes y todo lo que es la víscera, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes, o sea, por ultrafiltración del plasma tenemos trasudado y exudado. Tenemos que saber qué tendrá mi paciente. Y cuando yo hablo de trasudado, como dije, es una lesión del recubrimiento mesotelio, por ejemplo, en una tuberculosis, en una infección bacteriana, en lupus eritematoso sistémico o alguna neoplasia. Entonces, miren ustedes, para poder diferenciar entre trasudado y exudado. Trasudado se debe a factores mecánicos. Exudado a factores locales, y lo vamos a decir después también. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Muy bien. Y el otro tipo, ¿cómo se puede formar estos derrames? Ya estamos hablando de derrames, o sea, forma patológica, ¿no es cierto? El escape de quilo. O sea, podemos tener derrames quilosos. Y eso puede abarcar en toda su trayectoria, ¿no? Desde inclusive el conducto torácico, todo lo que va a comprender. ¿Ya? O sea, está bien claro, ¿no? Cómo se pueden formar los derrames. Muy bien. Normalmente en este líquido pleural vamos a tener una capa fina del líquido. Normalmente, como hemos estado comentando. Este líquido pleural contiene agua, tiene electrolitos, pocas células mesoteliales, proteína y otras sustancias que vamos a ver más adelante. Pero lo más importante son ellos, ¿sí? Entonces podemos decir que este líquido pleural se acumula
este líquido pleural cuando la formación supera la absorción. ¿Ya? O sea, hay mucha producción y poca absorción. Se acumula, ¿no? Entonces debe ser al contrario. Vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero normalmente, todas estas cosas, señores, son preguntas de examen. Normalmente, el líquido penetra. ¿Cómo penetra la cavidad pleural? Por medio de capilares de la pleura parietal. Bien claro, pleura parietal. Pero también puede entrar en poca cantidad en el espacio intersticial del pulmón. Y miren, también puede venir de la cavidad peritoneal. Esto explica por qué algunos pacientes con ascitis pueden tener líquido pleural aumentado, sin necesidad que en este espacio pleural tenga algo de patología. Todo es producto de la cavidad peritoneal. ¿Ya? Entonces el líquido penetra por estos tres lugares: capilares de la pleura parietal, el espacio intersticial del pulmón, ojo, y la cavidad peritoneal. ¿Cómo penetra? Ahora, ¿cómo es eliminado? ¿No? Entonces es eliminado por los linfáticos de la pleura parietal. Ya, está claro entonces. Lógicamente esto ocurre normalmente, pero ya de acuerdo a la patología, esto lógicamente va a haber un exceso, ¿no? Como dice más arribita, se puede acumular en este espacio, digamos, pleural, cuando la formación supera la absorción, se va a acumular, pues, lógicamente. Muy bien. Entonces acá está lo que estamos hablando hace un momentito. Tenemos que hacer el estudio del líquido pleural para enfocar nuestro diagnóstico. ¿Qué es lo que tiene mi paciente? Entonces, lo primero que debo determinar, la causa. La causa, ¿no? Para mi diagnóstico. ¿Será un trasudado o será un exudado? Ajá. Entonces yo digo, si es un derrame pleural trasudativo o de trasudado, como dijimos hace un momentito, están alterados factores sistémicos. Así de sencillo. O si tenemos un derrame pleural exudativo, están alterados factores locales. O sea, ustedes están notando que estamos hablando un lenguaje muy claro. Trasudado, factores sistémicos. Exudado, factores locales. Esto tengo que saber si es trasudado o exudado. ¿Para qué? Para determinar la causa y para enfocar mi diagnóstico. O sea, está clarísimo. Muy bien. Entonces vamos a tener mecanismos patológicos. ¿Ah? Tenemos, en primer lugar, una posibilidad, un aumento de la presión hidrostática, como en el caso de un problema, digamos, cardiovascular, o sea, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto? O podríamos tener una obstrucción de la vena cava superior. Esto nos puede dar aumento de la presión hidrostática en esas patologías. O podemos tener, miren ustedes, aumento de la presión linfática pulmonar. Y eso exclusivamente puede deberse a una, miren ustedes, diseminación linfática carcinomatosa. Qué malo, ¿no? Lógicamente. O también podemos tener este aumento de la presión linfática pulmonar en una compresión del canal torácico, donde está comprometiendo el canal torácico, ¿no? De repente hay un tumor que está comprimiendo este canal torácico. Entonces, todo esto que estamos viendo en ambas situaciones puede ser seroso cuando es una obstrucción leve, o puede ser quiloso cuando la oclusión es completa, más severa.
¿Ya? Estamos hablando cosas muy puntuales, sencillas, para que ustedes entiendan, por favor, esta clase. ¿Ya? Disminución de la presión oncótica, el tercer mecanismo, miren ustedes. Y eso podemos tener en una cirrosis hepática, ¿no? Pacientes hipoproteinémicos, un síndrome nefrótico de igual manera, una desnutrición, una enteropatía. Son pacientes pues con albúmina disminuida, proteínas disminuidas, y nos está dando una disminución de la presión oncótica, señores. Ya eso ustedes saben cómo puede ser ese mecanismo, tanto que hemos estudiado nosotros en distintos casos que nos han dado clases nuestros profesores, ¿no? O en cuarto mecanismo, un aumento de la presión negativa intrapleural. Esto podemos observarlo en las grandes atelectasias. Miren usted, esas grandes atelectasias no pueden dar este aumento de la presión negativa intrapleural. ¿Ya? Entonces acá tenemos 4 mecanismos patológicos, cómo se pueden formar estos líquidos. Y seguimos. Quinto, podemos tener lesiones pleurales. Hay alteración inflamatoria o neoplásica. Miren ustedes, qué malo. Hay una exudación, hay una irritación local, ¿no? Y lógicamente esta lesión, esta exudación es proporcional de acuerdo a la intensidad y la extensión de este daño que está ocurriendo, ¿no? En estas lesiones pleurales, ¿no? A mayor cantidad, extensión, va a haber mayor lesión, por supuesto, ¿no? Muy bien. Sexto, drenaje de líquido pleural. Ya como dijimos hace un momentito, derrame pleural, ¿no es cierto? Con ascitis. Pero este derrame no es de origen pleural. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos como una alternativa 7 otro mecanismo, rotura de vasos proximales a la cavidad pleural. Claro, puede ser por un problema accidental, un accidente que haya sufrido nuestro paciente. Podemos tener una rotura de estos vasos proximales a la cavidad pleural. 8, también una introducción accidental de líquidos, ¿no? Entonces, a veces hay algún, digamos, este, digamos, procedimiento como una instalación del catéter venoso central. Podemos tener este tipo de accidentes, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sabemos que, que hay un derrame, cursa con un derrame, ya sabemos que es un trasudado. Y cuando yo digo un trasudado, uno, ¿por qué causa podrá ser? Por hipoalbuminemia, ¿no es cierto? En una nefrosis, en una cirrosis hepática, como hemos visto ya hace un momentito. O dos, ese trasudado puede verse por mayor retención de agua y sodio. Así es, por un exceso de ingesta de ellos. Una insuficiencia cardíaca, como ya lo hemos mencionado, o también una insuficiencia renal, ¿no? En tercer lugar, ya si pensamos en un trasudado, podemos mencionar por una mayor presión capilar, como ocurre en una obstrucción venosa, en una insuficiencia cardíaca, en una pericarditis constrictiva. O cuarto, por una obstrucción linfática, como hemos mencionado hace un momento, hidrotórax, linfaedema, ¿no? Entonces, este es lo más característico, lo que puede ocurrir en los trasudados. ¿Cómo es ese derrame? ¿Por qué se produce ese derrame? Y en los exudados, miren ustedes, en primer lugar, por infecciones, muy común es ver infecciones bacterianas, ¿no? En menor proporción, ya las micóticas, puede haber virales, parasitarias, pero en menor proporción. Las bacterianas cada rato ustedes las van a ver, ¿no? O también, en segundo lugar, podemos hablar por traumatismos, exudados por traumatismo. Lógicamente,
con una hemorragia existente en nuestro paciente. O tercero, por neoplasias. Mesotelioma. Miren qué horrible mesotelioma. Ustedes probablemente van a tener un conversatorio de mesotelioma, ¿no? Mesotelioma, todos los días lo vemos. ¿Cómo se puede producir mesotelioma? Y a pesar de todo ello, nuestro gobierno no hace nada. Una de las causas de mesotelioma, señores, es lo común. Van a tener un conversatorio de una profesora que trabajó en una zona donde hace mucho calor, mucho sol, y donde el techo era de Eternit, esos Eternit grandes. Imagínense, tantos años que trabajó la profesora, con el calor se abren esos poros y sueltan unos hilitos. Y eso se llena en su pulmón. Miren ustedes, qué triste, ¿no? Nuestra realidad. Y la profesora tuvo un mesotelioma. Y lógicamente se murió. Vamos a tener ese conversatorio. Y ese conversatorio nos sirve que no solamente está en el Eternit, señores. Está en los vehículos que nosotros transitamos todos los días. Esa estructura de asbesto que hay en los frenos, en el embrague de los carros. Todavía nuestro gobierno no impide que eso venga al Perú cuando ya está, digamos, prohibido en otras partes del mundo. Acá no hay control, porque hay mucha corrupción, señores, y nos matan así. ¿Ah? Ojalá que ustedes, cuando sean autoridades, sean ministros, tengan un cargo, eso se defienda. Nadie lo dice nada. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, ya ustedes investigan. Bueno, neoplasia por carcinomas, por linfomas, ¿no es cierto? Ya hemos dicho en una clase de banco de sangre, cuando yo veo un paciente que de la nada no ha recibido transfusión, no tiene medicamentos, etcétera, y tiene que un directo positivo, sin nada, sin un motivo, lo primero que tenemos que pensar es en un linfoma, un test de un directo positivo. Eso tienen que estar bien grabados ustedes. O sea, la primera posibilidad, cuando un paciente no cursa con una enfermedad hemolítica recién nacido, no está tomando ningún medicamento, no ha recibido una transfusión, y de pronto tiene un directo positivo, lo primero que tenemos que pensar es un linfoma. No se olviden. ¿Ah? Cuarto lugar, cuarto lugar, por colagenopatías. Ya eso lo conocen ustedes. Cada rato han visto lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, ¿no? ¿Cuánto hemos tenido clase ya anterior de ello? Hemos visto cuál es lo más característico de una artritis, cuál es lo más característico de una artrosis. Lo hemos mencionado. Una periarteritis nodosa, ¿no? Todas las colagenopatías que nosotros conocemos podemos tener exudados, ¿no? Quinto, por causas varias, como por ejemplo abscesos sufrénicos, pancreatitis y otras causas más. Entonces, esto es lo más común, digamos, los que pueden cursar con exudados, estas patologías que hemos mencionado. Muy bien. Entonces, miren ustedes acá las fuerzas que están involucradas en la formación del líquido pleural, en lo normal, ¿no? Muy, hay que tener muy en cuenta, muy presente la formación de fluido y la absorción de este fluido, ¿no? Entonces, tenemos en la parte de arribita fuerzas que están favoreciendo a la formación. Miren ustedes, al final yo tengo 9, más 9 milímetros de mercurio. Y más abajito, fuerzas que favorecen a la absorción de estos fluidos, más 10. Dijimos que la absorción es mayor que la formación. Y ahí está.
Ahí está. Entonces vamos a ver de dónde salen esos valores. Entonces, en primer lugar, en las fuerzas que favorecen la formación, la presión hidrostática. O sea, relacionada especialmente al sistema capilar. Se dice que es más 30 milímetros de mercurio. La presión oncótica, también del sistema capilar, menos 26 milímetros de mercurio. Y la presión intrapleural, más 5 milímetros. Sumamos todo ello, sale más 9 milímetros de mercurio, que es la fuerza de formación. Ojo, formación. Y la fuerza de absorción, miren ustedes, presión hidrostática de capilar pulmonar, menos 11 milímetros de mercurio. La presión oncótica de este sistema capilar, más 26 milímetros. Presión intrapleural, menos 5 milímetros de mercurio. Todo suma más 10. Más 10 es la absorción. O sea, tiene que haber más fuerza de absorción que la formación, para que no haya, entonces, una acumulación de este líquido. Y eso es lo normal, como hemos dicho. Eso tiene que existir, ¿no? Lo que ocurre ya internamente por X causa, por X patología, eso ya es un derrame, como estamos mencionando, ¿no? Acumulación de este líquido. Así es. Y miren lo que acabamos de decir, estas presiones. Ustedes están viendo este lado, esta parte central es la cavidad pleural, ¿no es cierto? Acá tenemos la pleura parietal, aquí está la pleura visceral del órgano, ¿cierto? Aquí está el capilar sistémico y todo lo que hemos hablado, y aquí está el capilar pulmonar del mismo pulmoncito, ¿no es cierto? Entonces, miren, están las presiones hidrostáticas, etcétera, que hemos hablado, la presión oncótica, ¿no es cierto? La presión hidrostática acá. Los resultados, presión de filtración, 9. Presión de reabsorción, 10 tiene que ser mayor. ¿Ya? Entonces, esto es cosa muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo es esta dinámica de este derrame pleural? ¿Cómo está formado? Muy bien, seguimos. El líquido pleural, ante su presencia, ante su, digamos, si es un líquido bastante, digamos, en cantidad o no sabemos su diagnóstico, etcétera, tenemos que aspirar, ¿no es cierto? O sea, hay una indicación de toracocentesis. Y este procedimiento, ¿no es cierto?, se tiene que realizar si es que realmente hay un derrame, ¿no? Pero no tiene etiología conocida. Entonces tenemos que saber, de acuerdo a ello, para poder tratarlo, ¿no es cierto? Con todo lo que vamos a hacer los análisis corresponde. O también, o sea, no se conoce el diagnóstico, ¿no es cierto? O también cuando el paciente tiene síntomas clínicos, una disnea muy marcada, no podemos dejar que ese paciente siga así. Tenemos que hacer esa toracocentesis para mejorar clínicamente su estado del paciente. O, por ejemplo, te podemos hacer la toracocentesis cuando hay una instilación intrapleural de medicinas. O sea, hemos llegado a la conclusión que la mejor manera de tratar es poniendo la medicina en este espacio, por ejemplo. O también cuando nuestro paciente tiene hemotórax, presencia de sangre en esa cavidad. Tenemos que hacer la evacuación, lógicamente. O cuando hay empiema, pus, tenemos que sacar, pues, señores. O sea, en estos casos, en estos 5 casos que están acá, generalmente, pueden haber otros, de acuerdo al problema de nuestro paciente, están indicados hacer la toracocentesis, ¿no? Y miren ustedes acá, nuestro pacientito en proyección de cúbito lateral, estamos viendo el líquido que está en esta parte, ¿no es cierto? ¿No? Acá hay un nivel, ¿no es cierto? Ahí está la presencia del líquido pleural, ¿no? Y esto es en una radiografía, acá está el nivel, ¿no es cierto? Dibujado acá más o menos como es, ¿no es cierto? Están los pulmoncitos y este es el líquido que está causando el problema.
¿Ok? Muy bien. Entonces, la toma de muestra. La toma de muestra tiene que hacerlo un médico, porque este es un acto médico. Nosotros somos los indicados a hacer, ¿no? Pero nuestro país, pues ustedes saben, nuestro país, a veces, ¿qué vamos a hacer si esto ocurre en Chasquitambo? ¿Alguien conoce Chasquitambo? Yo soy de ahí. A veces va un serumista, a veces no hay nadie. Nos dejaron un hospital los cubanos cuando vinieron esa vez y ahora no hay nada. Todos se la han... Bueno, pues tú sabes, por todas partes hay la corrupción, ¿no? Pero queda algo. Entonces, si no hay médico, no hay serumista, tiene que ser la enfermera. Si no hay enfermera, tiene que ser la técnica enfermería. Y si no hay ni la técnica enfermería, un aprendiz que está trabajando tiempo, no tiene ningún título, ese tendrá que hacerlo. Esa es nuestra realidad, señores. No tenemos médicos, especialmente en los países más alejados de la capital. Tenemos que actuar, si no, nuestro paciente se puede ir. Muy bien. Entonces, como dije, la preferencia lo tiene el médico. Pinchar con una jeringa y aguja, lógicamente. Extraer en lo posible 20 mililitros de este líquido, ¿no? Para poder hacer todas las pruebas que se realizan. Esta cantidad debemos pasar a un frasco estéril, 2 mililitros, que contenga citrato de sodio del 4% o que contenga este frasco algunas gotas de heparina, ¿no? Este especialmente para hacer un cultivo, ¿no? Tenemos que hacer un cultivo de esta muestra. Otra muestra en poca cantidad, sin anticoagulante, para observar la formación del coágulo. Hay que observar la formación del coágulo. O una nueva muestra con jeringa, 3 mililitros con heparina, ¿no? Como si fuera una muestra para gases, especialmente para hacer el pH, ¿no? Esas tres cosas van a ser muy fundamentales para poder realizar todo lo que yo quiero, las muestras de mi paciente. Muy bien, aquí tenemos características normales. Por ejemplo, ¿qué cantidad? A veces los textos dicen, ¿qué cantidad hay ahí de líquido normal? ¿No? Uno dice 5, otro dice 8, otro dice 10, otro dice 12, otro dice hasta 15. Lógicamente, si es una persona bastante, digamos, de gran tamaño, va a tener más cantidad de líquido, ¿no es cierto? Pero es mejor entonces decir, ¿la cantidad cuál es? La cantidad es de 0,1 a 0,2 mililitros por kilo, punto. Hay que ir todo, normal. Es mejor decirlo así. El color, pajizo. Transparencia, claro. Densidad específica de 10,010 a 10,026. Mejor que sea mayor de 1,016, ¿no es cierto? Al centro casi. Bueno, puede ser eso, lo ideal. Proteínas totales de 1 a 2 gramos por decilitro. Albúmina, globulina en esas cantidades, 0,3 a 4,1 gramos por decilitro. La globulina, más o menos, correspondiente al 50-70% en general. El pH, 6,8-7,6, un promedio de 7,4. Los solutos no coloidales, como por ejemplo el sodio, el potasio, el cloro, la glucosa, son iguales que el plasma de nuestro paciente. ¿Ya? Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si hay alguna alteración, es por algún motivo. Ojo, porque estamos hablando de valores normales que podemos encontrar en cualquier paciente. El sedimento, podemos encontrar algunos linfocitos dispersos, ¿sí? Y células mesoteliales, porque corresponde pues a ese espacio donde están esas estructuras, ¿no? Algunos nada más. Ujú. Muy bien. Seguimos con las pruebas de laboratorio, el examen físico,
tenemos que poner la cantidad, el color y transparencia, el pH, la densidad, ¿no? Eso tenemos que anotar en nuestro informe, los que trabajamos en laboratorio, lógicamente, ¿no? El examen bioquímico, tenemos que hacer dosaje de proteínas, como ya le hemos dicho, con su albúmina, etcétera. El colesterol, especialmente colesterol general total, ¿no? La glucosa, la deshidrogenasa láctica. Vamos a ver qué ocurre si está aumentado, disminuido, vamos a ver ahorita. El examen bacteriológico, la coloración de Gram, ¿no? Que nos va a dar una cosa muy somera, si hay bacilos, Gram negativo, Gram positivo, etcétera. Coloración para ácido resistente, para BK. También esto, ustedes saben que solamente se puede hacer, digamos, en una proporción disminuida, si es que existen, ¿no? Y si sospechamos, tenemos que hacer, como dice, el cultivo de rutina y especialmente cuando haya sido resistente, para BK, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener en cuenta. Y en cuarto lugar, el examen citológico para hacer el contagio de células en la diferencial y el frotis para el Papa Nicolau. Y otras pruebas que podemos hacerlo, ¿no? De acuerdo a lo que inclinamos nuestro diagnóstico. Muy bien. El aspecto macroscópico, miren ustedes, ¿qué puede ser si es un trasudado? Cuando yo digo trasudado, esa muestra puede ser similar como si fuera algo normal, nada más, pero no es tan normal, ¿no es cierto? Ya está, ha variado un poco, ¿no? O sea, ese líquido transparente puede ser amarillento pálido, ¿no es cierto? Trasudado. ¿Qué pasa si mi muestra es turbio? Acuérdense siempre, la turbidez nos está indicando que hay componentes celulares. Ya nos para un poquito la oreja y dice, ah, no, acá hay algo. Y lógicamente tiene ese aspecto opaco también, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener en cuenta, esa turbidez. El sanguinolento, señores, si es sanguinolento verdadero, miren ustedes, pensar en estas cosas, ¿no? Lo malo. Una neoplasia, un infarto pulmonar o también un traumatismo, que lógicamente sería peligroso, lógico, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no? Esa muestra si realmente es sanguinolenta, ¿no? Porque podría ser de acuerdo a una toracocentesis traumática, ¿no? Al momento de sacar algún traumatismo, pinché algún vasito chiquito, y si fuera así traumático, esta muestra se va a coagular. O sea, no es una muestra adecuada. Acuérdense, no muestra adecuada. Pero si es sanguinolenta y no es traumático, y yo veo que tiene sangre, eso se va a desfibrinar. O sea, eso quiere decir que esa muestra no coagula. Y es la muestra indicada para hacerlo y decir, ah, no, esta muestra sí es sanguinolenta, verdadera. Entonces tenemos que diferenciar esas dos, digamos, aspectos de la muestra. Muy bien. Podemos tener un aspecto quiloso, lechoso, pero esto quiloso, lechoso, en el laboratorio nosotros agregamos hidróxido de sodio y éter y podemos, digamos, mejorar su aspecto para poder analizar, ¿no? Podemos bajar esa cantidad de lechoso, ese aspecto, y si es de un traumatismo, lógicamente será por un accidente de tránsito, por ejemplo. O si hay una obstrucción, miren lo que ya estamos comentando en un momento, se puede ver un linfoma o un cáncer metastásico. Qué malo, ¿no es cierto? Y si es un pseudoquiloso, puede verse a procesos inflamatorios crónicos, artritis reumatoide. Y si es blanquecino, kilotórax, empiema, pus, ¿no? Todas
esas cositas tenemos que tener en cuenta. Miren ustedes, si tiene un aspecto de un color negro, estamos pensando que puede ser una infección por Aspergillus niger. Ajá, miren ustedes, qué característico, ¿no es cierto? Verdoso, si es una fístula biliopleural, podría ser. Si es purulento, un proceso infeccioso. Si es un olor fétido, es un anaerobio. Si es una muestra color rojo pardo oscuro, una mebiasis. Ah, una mebiasis, miren ustedes, en el pulmón. Si es turbio y amarillo verdoso, bueno, podría ser un derrame reumatoide, ¿no? Y hay que sospechar si realmente podría ser eso, ¿no? Porque hay que hacer todos sus estudios, ¿no? Cuando es muy viscoso, puede ser transparente o sanguinolento. Y puede deberse a un mesotelioma, lo que estamos hablando. Qué mal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos haciendo y viendo en nuestro paciente. El pH, medir anaeróbicamente, igual que gas, ya ustedes saben cómo se toma una muestra de gas, igualito tenemos que hacer. Tenemos que ver si hay una acidosis, podría ser un líquido gástrico, o podría ser una pleuresía reumatoide, especialmente cuando el pH es menos de 7.2. O podría ser verdaderamente un empiema, una flacidosis, o una TBC. También hay esas posibilidades. Cuando el pH es mayor de 7.35, podemos pensar en una enfermedad maligna en general o también en un lupus eritematoso sistémico. Y cuando el pH es menos de 7.3, procesos paraneumónicos. De repente estamos en una mala situación, este es un mal pronóstico, de repente mi paciente necesita una intervención quirúrgica para ir de lleno, un mejor diagnóstico y proceder de repente, es algo localizado ahí, ¿no? Pero ya tenemos que ayudarnos con todo lo que existe, ¿no? En lo posible hacer una ecografía. Ahora ya no debemos utilizar mucho la tomografía. Ustedes saben los problemas que hay con las tomografías. Ustedes sabían que hay una cantidad, digamos, de proyecciones, más de 800 proyecciones que da una pequeña muestra para tomografía. Entonces, eso hay que reservarlo ya para casos muy especiales. La tomografía, señores, ya ustedes como médicos, ya dentro de poco, ¿qué van a hacer? La tomografía tienen que indicarlo a pacientes exclusivos. ¿Ah? Porque no han diagnosticado con otra posibilidad. Ya, eso. Entonces tenemos que utilizar procedimientos menos dañinos para el paciente. Una ecografía, por ejemplo. Ya usted, su profesor de rayos X, le va a enseñar, ¿no? Miren, la tomografía hoy se sabe pues que es muy dañina, ¿no? Sobre todo las proyecciones. Si te haces una radiografía de pulmón, es una proyección. Si te haces una tomografía de pulmón, son más de 800 proyecciones. O sea, la cantidad de irradiación que le está sometiendo al paciente. Y ustedes saben, todas esas cosas puede llevar a un mal peor a nuestro paciente. Las tomografías, señores, ustedes ya desde ahora sépanlo que hay que trabajarlo con mucha cautela. Casos muy especiales. Muy bien. Otros exámenes bioquímicos, la glucosa normal es igual que el plasma, ¿no? Normal podemos tener en el trasudado. Normal podemos también tener en el lupus eritematoso sistémico. Miren ustedes la glucosa disminuida. O cuando yo veo que el cociente líquido, el líquido pleural, sobre el suero, esa relación es menor de 0.5, ¿no es cierto? Y yo puedo pensar, ¿no es cierto?, que se puede referir a un exudado, ¿no es cierto?
las infecciones bacterianas, una tuberculosis, la artritis reumatoide de 0 a 10 miligramos por decilitro, o neoplasias. Están disminuidas la glucosa, señores. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta. Y miren ustedes la deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica vamos a tener elevados en tumores primarios y metastásicos también, ¿no? En el trasudado vamos a tener menos del 60% del suero. Y el exudado mayor del 60% del suero. O sea, es fácil de poder reconocerlo. Pero ya una presencia de deshidrogenasa láctica por encima de los valores del suero ya nos indica que nuestro paciente está mal. De repente muy mal. No hay que decir bien mal, ¿no? Dice, está bien bonito. El que menos dice, está bien bonito. No, muy bonito se debe decir. Todo el mundo comete estas faltas. A mí me indigna hasta los periodistas que salen en la televisión. Dice, ah, sí, no saben hablar. Tenemos que emplear la palabra muy en vez de buena. ¿Ah? Muy bien. Seguimos con los exámenes bioquímicos, las proteínas. El trasudado debe ser menor del 50% del plasma o del suero. El exudado mayor del 50% del suero, ¿no? Es igual lo que estamos viendo con el colesterol. La formación del coágulo. El coágulo, la formación del coágulo realmente ¿qué refleja? Fibrinógeno, ¿no es cierto? Podemos tener proteínas aumentadas donde realmente esto nos va a dar un pronóstico malo, especialmente el daño aumentado en ese mesotelio. Tenemos que tener mucho cuidado y seguir evaluando justamente esto, ¿no? Esa formación del coágulo. Amilasa en el exudado es útil. El valor superior al sérico nos está indicando que hay una enfermedad pancreática, miren ustedes, hay una rotura esofágica o hay una neoplasia también. Miren ustedes posibilidades, ¿no? De pensar lo no tan grave a un grave. Entonces, realmente es motivo de estudiarlos bien, ¿no? O sea, la milasa te puede decir si es una cosa buena o mala, ¿no es cierto? Muy bien. Los lípidos, el diagnóstico de kilotórax. Y aquí podemos ver los triglicéridos mayor de 110 miligramos por ciento. Los valores inferiores a 50 miligramos por ciento, esto nos va a descartar que se trate de un kilotórax. Por ahí estamos bien. Pero de 50 a 110 miligramos por ciento, ya podemos decir que hay presencia de kilomicrones, o sea, diagnóstico de kilotórax, ¿no es cierto? Entonces ya pensar en otras posibilidades de diagnóstico de patologías. El colesterol en el exudado es mayor de 60%. Y si nosotros hacemos esa relación colesterol de la pleura sobre colesterol sérico, debería ser mayor de 0.3. Si eso ocurre, lógicamente, estamos pensando que es un exudado, ¿ya? Entonces, en el exudado está aumentado el colesterol. Hay otra prueba un poquito rara de repente para ustedes, lisozima, que se llama muramidasa. Esta sustancia es sintetizada por neutrófilos y células del sistema mononuclear fagocítico, ¿no? Y podemos encontrar en algunas patologías, ¿no? Es una cosa muy especial, ¿no? Por ejemplo, en pleuritis tuberculosa está elevada y podemos hacer acá una relación de esta lisozima de la pleura sobre lisozima sérica igual o mayor de 1.2. Y nos está indicando que realmente se trata de una pleuritis tuberculosa.
O también podemos relacionar a todo lo que estamos mencionando en caso de empiema o en caso de artritis reumatoidea. Es un punto más, ¿cierto? Que lógicamente a lo que estamos haciendo, y si tenemos estas pruebas, si yo ya tengo algunas cosas de tuberculosis, nos va a ayudar, por ejemplo, ¿no? O nos va a ayudar también en una artritis reumatoide. No necesariamente yo tengo que pensar en una tuberculosis en ese caso, ¿no es cierto? Muy bien. La adenosín de aminasa, ese seguro ADA, que ustedes ya lo han visto, ya lo han visto con sus profesores. Y yo quiero contarles como una anécdota. Esta prueba, en su momento, fue muy solicitada. Sentían que era muy valiosa para diagnosticar tuberculosis. Y hace muchos años, será el año 85 más o menos, que llegó al Perú, de Estados Unidos, para realizar esta prueba. Y el hospital que lo hacía era el Hospital Loaiza. Y todo el mundo mandaba su prueba a Loaiza para diagnosticar la tuberculosis, ¿no? Y si salía alto, tuberculosis. Después se comprobó, y vamos a verlo ahora, que no es tanto así, ¿no? Pero lo que sí podemos decir que esta enzima predomina en el tejido linfoide, o sea, por linfocitos T. En el diagnóstico de tuberculosis, por ejemplo, se han encontrado valores mayores de 45 unidades por litro y eso nos daba una sensibilidad del 100% en tuberculosis, pero una especificidad solamente del 97%. O sea, no todo lo que se podía determinar era pues relacionar a tuberculosis. A eso iba, ¿no? Pero también se puede ver, como dice acá, en empidemas, en linfomas, en leucemia, en citolioma, derrames pleurales, en hepatitis C, hepatitis B, en HIV, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso para que ustedes puedan entender mejor que esto podría ser, no como antes se pensaba, como un diagnóstico específico para TBC, no. Lo único que podemos decir es una ayuda más para el diagnóstico. Sí, es diferente, ¿no es cierto?, que hacer el aislamiento del mismo BK. Entonces ahí sí estamos seguros, pues, que es, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en diagnosticar a nuestro paciente. No, no nos vayamos a mandar así, hablar por hablar, no. Siempre tenemos que estar seguros, ¿no? Y cuando hablamos de los conversatorios, ahí vamos a ver, vamos a hablar. Nosotros no debemos desesperarnos, como decir, dar un diagnóstico como como decir, como llegar al blanco. No. Es muy importante cuando uno no conoce bien esa palabrita muy mágica, descartar. Por ejemplo, TBC. Eso les va a librar, especialmente para todos los problemas legales que pueden existir. Descartar es una palabrita mágica que con eso nos estamos librando. Salvo que se haga el aislamiento etiológico. Es diferente. Ojo. Muy bien, y acá está el hada, miren ustedes. Miren, tuberculosis, lógicamente, se ha visto una buena cantidad, hasta 60 unidades por litro, pero se ha visto en neumonía, en neoplasias, hasta en trasudado. Entonces, eso hay que tener cuidado, especialmente tener sus valores. Lógicamente, si yo tengo los valores relativamente más elevados, nos va a ayudar para tuberculosis. No hay que decir, nos va a diagnosticar. No, no es la manera correcta. ¿Ok? Muy bien. Podemos hacer un estudio de creatinina, especialmente para investigar una patología de urinotórax. Vamos a encontrar aumento de creatinina en el líquido pleural. O podemos ver esa relación de creatinina líquido pleural sobre creatinina en el suero. Y eso puede ser igual o mayor que 1. Son posibilidades que se puede estudiar, ¿no? Porque en realidad hemos hecho el estudio pues para pensar en muchas patologías que pudieran existir, ¿no?
lo que se ve más comúnmente, lógicamente. El ácido hialurónico, miren, especialmente para mesotelioma, lógicamente como una manera sugestiva, cuando yo puedo encontrar valores mayores de 100 miligramos por litro en el líquido pleural, ¿no? Este líquido pleural de acá es viscoso, es una determinación compleja y poco sensible. O sea, podemos agregar en nuestra muestra, ¿no? Eh, a veces no necesariamente vamos a encontrar, por ejemplo, un mesotelioma, ¿no? Eso quiere decir, para que ustedes estén al tanto, no es una cosa dirigida especialmente para ello. Los estudios inmunológicos, por ejemplo, el factor reumatoide, que ya hemos visto nosotros en la clase pasada, un mayor título de 1/320 en líquido pleural nos da sugestivos artritis reumatoide, ¿no? Pero muy importante, pues ya hemos visto, hay otras pruebas también para diagnosticar artritis reumatoide, ¿no es cierto? No es necesario, esto nos puede ayudar, lógicamente, ¿no? Los títulos inferiores van a dar derrames paraneumónicos o también derrames malignos, ¿no? El ANA, que es una forma muy genérica, ¿no es cierto?, para pensar en una enfermedad autoinmune, los títulos mayores de 1/160 en líquido pleural nos puede ayudar en el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Ya nosotros sabemos, para poder diagnosticar el lupus tenemos que hacer el DNA de doble cadena, especialmente, que es una prueba un poco más específica para diagnosticar lupus, ¿no es cierto? ¿No? El ANA es una forma muy genérica para todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Y como dice acá, la célula CLE, ya la célula CLE que originariamente, digamos, empezó para poder diagnosticar lupus, en un primer momento se pensó que era pues la única para diagnosticar lupus, ahora ya no es así, ¿no? Hay muchos que siendo el lupus no tienen células CLE, por ejemplo. Pero como dijimos, el lupus nos va a ayudar en una artritis reumatoide. En una paciente que tiene una artritis reumatoide y que tenga células CLE, es fatal. El pronóstico es malo de esa persona, como lo dijimos en clase anterior, ¿no? Entonces, eso también hay que tener muy en cuenta. Si ustedes algún día llegaran a tener su paciente y le han hecho las dos pruebas y tiene, decirle claramente al paciente o al familiar, ¿no? A veces el familiar, ¿no? A veces no es bueno contarle todo al mismo paciente porque se puede deprimir y puede tomar alguna determinación. Eso también hay que tener mucho cuidado ustedes, señores, ¿no? En un hospital que no voy a decir, imagínense, al paciente le dicen de frente su patología. Le dicen, pues, señor, usted tranquilo, vaya a su casa, viva ahí tranquilo, si se va a morir en tanto tiempo. Eso nunca, jamás le vamos a decir a nuestro paciente. No. Salud, gracias. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, señores, en hablar. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? De lana, ¿no? Entonces, como célula CLE, complemento, complejos inmunes, no es tan recomendable en este caso, se menciona así, ¿no? Pero nos puede ayudar en algo, ¿no? No necesariamente podemos decir no recomendable. Podemos hacer marcadores tumorales, pero realmente los marcadores tumorales, ustedes saben, cuando lo hacemos, digamos, en el suero, en este momento normalmente, si alguien sale, pues, un marcador tumoral elevado, eso solito no tiene importancia, ustedes saben. Tenemos que relacionar con la clínica. Los marcadores tumorales sobre un diagnóstico que ya tiene el paciente, especialmente nos sirve para ver cómo se está conduciendo ese paciente de acuerdo al tratamiento que va a recibir. Ahí sí podemos darle mucho valor a los marcadores tumorales. No necesariamente para diagnosticar. Para diagnosticar nos puede dar un indicio, ¿no? Que puede tratarse de eso. Uno no alocarse tanto, decirle, no, señor paciente, usted tiene esto.
¿no? Hay que ser muy cautos. Y si tengo que decir una cosa mala, mande llamar a su familiar para que ese paciente viva hasta sus últimos días tranquilo. Fatalmente, a nosotros los médicos nadie nos va a engañar. Por eso vamos a tener una muerte horrible si tengamos algún tumor. Fatalmente, pues esa es nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces estos marcadores tumorales, miren ustedes, ¿no? Los resultados son contradictorios a veces, limitada su utilidad. El antígeno carcino embrionario podemos tomar en cuenta, ¿no? Valores mayor de 12 miligramos por mililitro para el diagnóstico de adenocarcinomas de pulmón, de mama, gastrointestinal, ¿no? Para diagnosticar ya no tanto como dicen, ¿no? Un indicio, pero yo prefiero que ustedes no se lo digan al paciente, al familiar, digan, hay posibilidades, ¿ya? Hay otras pruebas también, llamados así, orosomucoide, antígeno histicopolipeptídico, fosfoexosasa isomerasa, son cosas muy especiales que muy poco se hacen. Alfa-fetoproteína, si hacemos, enolasa neuroespecífica, factor de crecimiento derivado de plaquetas, mucina, anticuerpos monoclonales de distintas, digamos, causas, etc. Y acá miren un resumen, trasudado, exudado, el aspecto. Por ejemplo, ya hemos dicho, casi normal es el trasudado, claro, transparente, ligeramente opalescente. El exudado, ya la presencia de todo, pues, ¿no es cierto? Turbio, varía de ceroso a purulento, lógico. El color amarillo pajizo en el exudado, amarillo intenso, pues el lechoso, rojizo, verdoso. La densidad en el trasudado inferior a 10,16, superior a 10,16 en el exudado. El pH en el trasudado 7,4 a 7,5, ¿no? En el exudado es menor, 7,3 a 7,4. Coagulación en el trasudado no coagula. En el exudado coagula por alta proteína, fibrinógeno. Es malo. El recuento celular en el trasudado menos de 1000. En el exudado, lógicamente, mayor de 1000. El recuento diferencial en el trasudado, ya hemos dicho que hay células mesoteliales, escasos linfocitos. En el exudado es el problema. Miren ustedes, hematíes más de 100.000 relacionados a neoplasias, ¿no? O podemos tener este recuento diferencial a predominio de polimorfos nucleares, lógicamente eso sabemos que es la parte aguda, lo que puede ocurrir en una neumonía o un infarto pulmonar. O podemos tener este recuento diferencial, los linfocitos más del 50%. Ah, es crónico, pues, ¿no? Una tuberculosis, un tumor. Bueno, acá se mencionan las células LS, son relativos. Células neoplásicas para tumor, eso sí tiene mucha importancia si hago el estudio en el exudado, ¿no? Seguimos. Miren, ve, amilasa en el trasudado no se encuentra. En el exudado se relaciona con una pancreatitis. En la glucosa normal en el suero, en el trasudado. En el exudado disminuida porque hay glicólisis, porque hay bacterias, ¿no es cierto? Eso es importante para yo poder, digamos, diferenciar un exudado. Importante. Las proteínas en el trasudado menos de 3, en el exudado mayor de 3 gramos por decilitro, ¿no? La deshidrogenasa láctica normal en el trasudado, elevado en la neoplasia. Es horrible, 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 horrible. La relación deshidrogenasa láctica líquido sobre deshidrogenasa suero inferior a 0,6 en el trasudado. En el exudado, superior a 0,6. Imagínense. Las proteínas líquido sobre proteína del suero inferior a 0,5 en el trasudado, superior en el exudado, ¿no? Son cositas que nos pueden ayudar para diferenciar el trasudado.
El recuento celular, los leucocitos totales, casi nunca es diagnóstico. Mayor de 10.000 por milímetro cúbico, nos puede decir inflamación, nada más. Y esa inflamación se puede ver en una neumonía, o un infarto pulmonar o una pancreatitis. Cuando es mayor de 50.000 por milímetro cúbico, derrames paraneumónicos, un empiema. Cuando es menos de 5.000 por milímetro cúbico, neoplasia, TBC. Cuando es menos de 1.000, un trasudado. Entonces, más o menos a grosso modo, ¿cómo pueden diferenciar? Los hematíes, de 5.000 a 6.000 por milímetro cúbico, te va a dar un aspecto rojizo, y si se trata de eso, puede verse un traumatismo por aguja que ha ocurrido cuando había un derrame de 2 mililitros en 1.000 mililitros de líquido. Posibilidades que pueden haber, ¿no? Y cuando hay más de 100.000 hematíes por milímetro cúbico, ya es realmente un líquido hemorrágico. Pero muy importante lo que hemos dicho, ¿el coagula o no coagula? Es lo primero que tenemos que ver. Y lógicamente, si realmente es un líquido hemorrágico, ¿no? No es por traumatismo, vamos a pensar en una neoplasia a esas cantidades, un infarto pulmonar, un traumatismo, una insuficiencia cardíaca congestiva. El recuento diferencial, podemos seguir hablando. Si se trata de un trasudado, podemos encontrar algunos linfocitos y células mesoteliales, ya lo hemos comentado. Si se trata de un exudado, podemos encontrar linfocitos, polimorfos nucleares, neutrófilos. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre si nos referimos a los mononucleares? Los mononucleares nos están indicando exudados crónicos. Ejemplo, linfoma, en un mayor del 85% de los casos. Exudado crónico, tuberculosis, artritis reumatoide o un carcinoma, mayor del 50%. O si es mononucleares. Polimorfos nucleares, ¿no? Estados más agudos, entonces. Derrame inflamatorio incipiente, una neumonía, un infarto pulmonar, una pancreatitis o un absceso. Células L no nos dan el diagnóstico de lupus, ya lo conocen ustedes. Estudios microbiológicos, tinción de Gram. El Gram es una cosa muy grosera, inicialmente para ver pues, si hay gérmenes más directamente, ¿no? Tenemos que hacer cultivo, aerobios, anaerobios, otros cultivos, sospecha clínica, micobacterias, hongos, etc. O también podemos hacer otras pruebas más especiales contra inmunoelectroforesis, donde se emplean pues antígenos bacterianos específicos para poder detectar, por ejemplo, acá, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, hemófilos, ¿no? Son digamos, las bacterias más comunes que nos pueden dar mayor problema. Eso tienen que ustedes ver, todo lo que está mencionando acá, los tres, es que nos va a dar mayor problema. Vamos a tener una clase más adelante también con ustedes, donde vamos a hablar de ellos. La cromatografía gas líquido, que realmente es cara y compleja, también es otra manera de poder hacer el estudio, ¿no? Y eso básicamente comprende, como dije, es cara y compleja, ácido butírico, isobutírico, propiónico, isovalérico, todos ellos especialmente sirven para hacer una investigación anaeróbica. El ácido láctico y el ácido acético para los aerobios. Son situaciones que podemos hacer, ¿no? Entonces, ojalá que exista esas pruebas en sus hospitales donde van a trabajar ustedes. Los estudios citológicos, si se hace positivo en un 60% en una primera muestra. En una tercera muestra pueden hacerse hasta 80%, se puede encontrar hasta 80% de positividad. Entonces son situaciones que también tenemos que valorar,
¿no? A mayor posibilidad, mayor cantidad de estudios, hay más porcentaje de posibilidades de encontrar estos positivos, estas células malas, ¿no? Lógicamente podemos decir que es más sensible, este de acá es más sensible que biopsia con aguja, ¿no? Es más sensible la biopsia con aguja, lógicamente. Em, Podemos ver una posibilidad de derrames reumatoides, donde vamos a encontrar macrófagos multinucleados, gigantes y redondos, macrófagos alargados, que son más finos, material de fondo necrótico, podemos tener glucosa baja. Todas estas situaciones son patognomónicos de derrame pleural. O sea, para poder pensar que se trata de un derrame reumatoide, estas características podían evidenciarnos que se trata de un derrame reumatoide. Tenemos que diferenciar del mesotelioma, que es maligno, ya lo sabemos, de otro tumor metastásico reactivos, de células mesoteliales reactivas. Todos ellos se han hecho con un análisis de aneuploidía del ADN, ¿no? Son muestras muy especiales para poder diferenciar. Cada día se sacan más cosas especiales para diagnosticar lo que es citología, ¿no? Hay pruebas muy especiales ya en Estados Unidos y dentro de poco vamos a tener acá probablemente, ¿no? Y acá, miren ustedes, como dijimos al empezar, tenemos que diferenciar exudado y trasudado, ¿sí? Eh, lo que hemos comentado hasta hace un momentito, hemos hablado mucho de los criterios Lai. Esos criterios Lai se dio en el año 1972. ¿Qué decía? Esos criterios Light decía, uno de cualquiera de estos tres era para poder, digamos, pensar que se trata de un exudado. Por ejemplo, uno, ¿cuál es? Esa relación de proteína de la pleura sobre proteína del plasma, ajá, si era mayor de 0,5, era un exudado. Eso decía el criterio de Light, una posibilidad. Esa es una. Si ya existe eso, es un criterio de Lai. O si la desiogenasa láctica de la pleura sobre la sérica está mayor de 0,6, también igual, pensar en oxidado. O también esta relación de deshidrogenasa láctica de la pleura mayor que las 2/3 partes de la deshidrogenasa sérica, también yo puedo pensar que se trata de un exudado. ¿Ya? O sea, miren ustedes esa diferenciación. Esto al final, miren, este criterio de Line nos da una sensibilidad del 100%, pero solamente una especificidad del 30%, de 70%, perdón. O sea, hay un 30% que si bien es cierto salió positivo a esta relación, no es un exudado, ¿cierto? Eso quiere decir. Últimamente se ha estudiado los criterios de Ham. Y eso se basa especialmente el estudio con colesterol. El colesterol dice, cuando es mayor de 60 miligramos por ciento, es un exudado. Y dice que nos da una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%. O sea, es mucho mejor que el criterio de Lai. ¿De acuerdo? Simple y llanamente con el colesterol. O podemos pensar esa relación de colesterol pleural sobre colesterol sérico, dice mayor de 0,3. Si eso ocurre, nos da una sensibilidad del 97%, o sea, hay 3% que se escapa, ¿no es cierto? Pero hay una especificidad del 100%. Imagínense. Entonces, lógicamente, estos dos últimos de Han son mucho mejores a lo que hemos estudiado los criterios de Lai, ¿no? Es importante que lo conozcamos, ¿no es cierto? Muy bien, otras pruebas, desinmunohistoquímica,
Esto se hace con anticuerpos monoclonales. Es otra posibilidad de poder realizar, ¿no es cierto?, nuestro diagnóstico. Después de ello, vamos a encontrar al paciente sin diagnóstico. Sin diagnóstico. Tener en cuenta que se puede tratar de una asbestosis, ya hemos visto por el, digamos, asbesto, ¿no? Y con ello podemos pensar en un mesotelioma, pero que no se diagnosticó. Otras cosas más raras, síndrome de Dressler, podemos pensar, ¿no? Pero no, sin diagnóstico todavía. Podemos pensar en una uremia, un síndrome de uñas amarillas, cosas raras, lógicamente. Un síndrome de pulmón atrapado, también rarísimos. O sea, se piensa nada más que podría ser eso. Están sin diagnóstico. Pero aún así, dice que hay 20% de pacientes con exudado sin diagnóstico etiológico. Miren, ¿ven? O sea, a pesar de que hay todas estas pruebas, no se ha encontrado un diagnóstico etiológico. La mayoría se resolverán espontáneamente. Y eso se puede deber a procesos virales autolimitados. Imagínense ustedes, señores. Y los restantes, que no se diagnostican, un diagnóstico a corto plazo con alguna neoplasia maligna. Imagínense. Entonces, hay mucho que todavía hablar para diagnosticar el líquido pleural o cualquiera de estos líquidos, ¿no?, del corazón o de la parte gastrointestinal. Yo creo que esa es la última. Sí, muy bien. Espero que no se hayan cansado y si hay alguna pregunta, estarán muy cansados, me imagino. Si hay alguna preguntita, a ver, estamos dispuestos. 11:30. Delegada, ella se fue ya. Ya Doctor, se fue a buenas noches, dormir. estoy acá. Ah, ya. No hay ¿Alguna preguntas por pregunta? parte del auditorio. No hay. Y se han dormido seguro. Doctor, están Ya, despiertos ya, todavía. ya, hijita, ya. Entonces nos quedamos ahí. Ya les comunicaré algunas cositas, pues. Dieron examen hoy Doctor. día, ¿no? No, doctor, se ha postergado. Sí, qué barbaridad. ¿Por qué? ¿Por qué, No sé, por hijitos? ¿Ah? parte del jefe ha ¿Qué? habido, creo, ¿Ah? indisponibilidad de poder asistir. Pero iba a ser todo eso presencial. Sí, va a ser presencial. Lo han programado para otro día. ¿Para cuándo? Uy, qué bárbaro. Miércoles. Este miércoles. Sí, a las 5 de la tarde. Ustedes de repente han pedido suspensión. Ya me No. imagino. El doctor me llamó temprano, como a las 7:30, 8:30 de la mañana. ¿Ah, sí? Ah, Sí, ay, caramba. ¿Qué habrá habido? Pues ya sí, me dijiste, ¿ya? comunicó que tenía percance de poder acudir a la universidad hoy día. ¿Ah, sí? Ah, ya. Ya, pues, hijita, ya quedamos. Cualquier cosa me avisas, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Más bien, doctor, ¿me podría pasar sus clases, por favor? Esas clases yo les voy a dar, tengo escritos, ¿ya? Les lo voy a pasar a usted, ¿ya? Tengo Ya, ahí, doctor. sí, para que Muchísimas puedan gracias, estudiar de ahí doctor. mejor. Mejor ahí van a estudiar. Ya, Ya, hijita, de doctor. las dos Muchas clases gracias. lo tengo, ¿ya? Ya, chao, chao, chao. Buenas noches, Chao. buenas noches, Buenas chao. noches.